Hola, ¿qué tal mis queridos amigos de La Salud nos hará libres? Empezamos una nueva temporada con todo el éxito que tuvimos desde la primera temporada con ustedes y trayéndoles temas de salud muy interesantes. Y sobre todo entender que la salud no es solamente una cuestión de cuando estás enfermo, sino entender el cómo es el día a día y la prevención de la misma, ¿no? Entonces, dándole un poquito de vuelta, ¿no? y de ponernos en acción, les vamos a dar un tema nuevo. Y hoy para este tema tenemos un gran amigo aquí de la casa, el doctor Jeremy Cruz Islas. Él es psiquiatra con especialidad obviamente en psiquiatría, maestría en salud mental pública y es experto en diversidad sexual o en sexualidad genérica, que es lo que se llama. Súper interesante. Vamos a tocar un poquito de los temas de lo que hace mi queridísimo Jeremy, pero muchísimas gracias por acompañarnos, Jeremy. Me siento muy bienvenido, Dorado, y pues muchas gracias. Esta es tu casa. Me pusiste un tema bien interesante, ¿no? Vamos a hablar de obesidad y salud mental. Es correcto, obesidad, más bien sexualidad. En la obesidad. En la obesidad, que creo que tiene muchas connotaciones en el aspecto de lo que tú también te dedicas mucho, ¿no? O sea, entendamos que a veces la obesidad también tiene cierto sesgo y cierta, estigma, sobre todo, ¿no? Y discriminación. Entonces, también podríamos decir, no podríamos decir que son minorías, pero sí son mayorías, porque el 70% de la población mexicana vive con obesidad y enfermedades metabólicas, ¿no? Con un creciente prevalencia en esto. Pero a mí me gustaría mucho, entrando en materia, mi querido Jeremy, que nos pudieras hablar un poquito sobre esta parte de la sexualidad en manera general. ¿Qué tanto hay de esto en México, ¿no? ¿Qué tanto es un problema de salud pública o no el tema de la sexualidad? Bueno, los mexicanos tienen relaciones sexuales alrededor de 123 actos cada año. Esto quiere decir que la mayor parte de las personas en edad reproductiva tienen un acto sexual cada 3 días, según fuentes de Consulta Mitofsky y fuentes relacionadas por Censida. Los sitios donde los mexicanos tienen relaciones sexuales, obviamente es primero su casa, en segundo lugar la casa de la pareja, en tercer lugar hoteles, y así podemos seguir hasta transporte público un 3% y un 2% de las personas mantienen relaciones sexuales en terrenos o lotes baldíos. Es decir, la gente mantiene relaciones sexuales en todos los lugares, pero cuando nosotros hablamos de cuestiones sexuales con obesidad, la cosa cambia. Tú eres experto en algo que nosotros los médicos conocemos todo el tiempo, que se llama síndrome metabólico. Es correcto. ¿No? Alteraciones en los niveles de glucosa, un mayor índice de grasa abdominal, con ciertas mediciones específicas para hombres y mujeres, alteraciones en los triglicéridos y una mayor nivel de tensión arterial. ¿Vale? Creo que, no sé si lo dije bien, según lo dijiste las perfecto. Normas canadienses y las normas americanas. Lo dijiste perfecto. El síndrome metabólico, como lo hemos hablado en otros foros, en otros lugares, se caracteriza por algo más complejo que se llama inflamación crónica. Totalmente. Las personas con síndrome metabólico presentan una serie de alteraciones que generan una inflamación a largo plazo. ¿Y qué crees? Esto altera los estados mentales. Totalmente. Las personas con síndrome metabólico tienen un riesgo de 5 veces más de presentar depresión, de presentar síntomas ansiosos, de presentar incluso otros síntomas psiquiátricos raros. Pero ¿qué crees? También se ve afectada la sexualidad y se reduce justamente el número de relaciones sexuales. Nosotros los humanos conocemos las cuestiones sexuales básicamente siendo muy simplista, con actividades penetrativas y no penetrativas. La banda empieza a tener relaciones sexuales entre los 13 y los 19 años. Algo bien importante que te quiero decir es que a mayor educación sexual, se retrasa el inicio de la sexualidad, pero se vuelve más pleno y más placentero parchar. Entonces, o sea, entre más retrasas el inicio de tu primera relación, más placentero es, porque tienes mayor educación. Si eres más educación. promiscuo, no. No necesariamente. Hay como elementos bien interesantes según varios estudios en que a la mayor cantidad de parejas sexuales va a ser mucho más difícil tener una pareja a largo plazo o tus relaciones van a durar menos. Pero esto es controversial porque también
Para nosotros, en salud mental, existe un concepto que se llama inteligencia sexual, que es decir, la capacidad que tenemos los seres humanos para recibir placer y darlo y expresarlo, seducir, deleitar y persuadir. Oye, Doc, quisiera que nos detuviéramos ahí un poquito, porque se me hace muy interesante. O sea, si yo tardo en tener, y esto podría generar un poco de estigma, ¿eh? Si yo tardo en tener mi primera relación sexual, digamos, no fue a los 13, a los 14, a los 15, 16, porque tenía a lo mejor un problema de obesidad evidente, mi seguridad no estaba tan pues fuerte como para poder iniciar una relación con alguna persona. Eso afecta, ya sería una afectación diferente, ¿no? Como lo que acabas de decir. Cuando tú hablas además de estigma y autoestigma, tenemos otros problemas específicos. La corporalidad para los seres humanos es un elemento fundamental. Depende obviamente por cuestiones étnicas, por cuestiones culturales, la manera en cómo la obesidad es vista. En la cultura occidental, en donde nosotros nos movemos y existimos, la obesidad o tener un sobrepeso es mal visto y está asociado a una mala salud y a una serie de mayores riesgos. Pero si tú estudias, por ejemplo, las mujeres en Mauritania, hay casas de engorda en donde absolutamente no hace nada, y una mujer obesa es una mujer que tiene una belleza arrolladora. Si nos fuéramos en nuestra misma cultura al siglo XVIII, los cuadros de Rubens nos hablan, por ejemplo, de bellezas increíbles y todas son gordas con celulitis. Es correcto. Si nos fuéramos como a la Grecia clásica, una mujer bella es una mujer que hoy podría parecer un boxeador. Sí. ¿Va? Entonces, los cánones de belleza también nos dicen qué es adecuado y qué no. Y entonces, esto hoy, en donde hay personas que tienen una corporalidad no hegemónica, que esa es la gran palabra, como ser hegemónico, pues nos va a generar problemas de autoestima, y eso entonces reduce mi placer o mi deseo sexual o afecta mi inteligencia sexual. Y eso al final del día sí va a repercutir en el desarrollo de la sexualidad más adelante. Exactamente. ¿Por qué? Porque siento que mi cuerpo no es válido, siento que mi cuerpo no puede dar placer o no puede estimular a los otros. Y esto simplemente es hablando sobre corporalidad y características físicas. Si nos vamos nosotros a un aspecto médico, evidentemente los hombres que presentan obesidad, un índice de masa corporal, tú dime, mayor a 25 es sobrepeso, entre 25 30 a 30 para arriba y ya 30 son para obesidad arriba. grado 1. Exacto. 34 de 35 de 35 para 39.9 ya son grado 2 y 40 grado 3. Entonces yo te voy a hablar de un concepto que tú conoces más, que es la aromatasa. Ajá. ¿No? A mayor cantidad de testosterona, pero a mayor cantidad de grasa, convertimos la testosterona en estrógenos. Totalmente. Y esto va a generar en algunos hombres con obesidad un bajo deseo sexual, una reducción en las erecciones matutinas y un mayor riesgo justamente a presentar dificultades en la erección y dificultades en la calidad de las relaciones sexuales. Y antes de eso, Doc, ¿qué pasa con esta parte de la autopercepción? Porque lo has dicho, o sea, me ha encantado cómo lo ejemplificas, pero imagínate, yo soy el adolescente, me estoy autoexplorando, también mi deseo por la autoexploración, la libido está afectada, pero masturbarme, lo empiezo a ver como algo que no debo ser. Bueno, independientemente de la idiosincrasia, perdón, ahí no es la pregunta exacta, sino es más bien, este deseo de masturbación no existe. Sí existen las personas con otras corporalidades, por supuesto, pero dependiendo también del grado de obesidad, del grado de depresión que la persona tenga, del grado de estigma o autoestigma, más. Yo sé que lo quieres evitar, pero tenemos que hablarlo. La misma idiosincrasia que puede existir con respecto a el tema de la masturbación va a hacer que sea mucho más complejo. Hay algo que en mi mundo en salud mental pública se llaman vulnerabilidades sumadas, Dorado. Órale. Esto quiere decir, existe el estigma de no tengo una corporalidad hegemónica, me siento gordo. Vamos a poner esa corporalidad hegemónica en un concepto más coloquial, por la gente que nos llegase. No me veo buenote, no me veo musculoso, no estoy delgadito, eso me hace entonces no sentirme deseado. Esa es una vulnerabilidad. ¡Wow! Otra es, mi propia obesidad hace que tenga niveles más altos de estrógeno, entonces no se me va a parar con la misma calidad, no se me va a antojar. Y no voy a sentir igual. Y no voy a sentir lo mismo, sí.
Número 3, elementos de salud mental. Es decir, el mismo riesgo que tenga síndrome metabólico conforme va avanzando mi vida va a ser entonces que presente lesiones vasculares, alteraciones en mi presión arterial, alteraciones en la cantidad de grasa en la sangre, que también va a hacer que no se me antoje o que no se me despierte el deseo sexual. Y a larguísimo plazo, por un incremento en los azúcares y demás, pues también los nervios se me vayan desapareciendo, entonces nunca voy a volver a sentir lo mismo. Hay disfunción eréctil. O sea, sí hay riesgos implícitos, pero como te voy diciendo, hay vulnerabilidades sumadas que aquí van generando un riesgo más otro problema más otro problema, y además se suma la idiosincrasia popular. El decir una persona con otra corporalidad o que presenta obesidad no es válida. Hay algo malo en ella. Pero también hay algo bien fuerte, mi querido Jeremy. ¿Cómo ayudas a esa persona? Independientemente si está en un tratamiento para perder peso, no, está en tratamiento del síndrome metabólico, no. Puta madre, perdón la expresión, o sea, yo digo, ¿cómo le puedo ayudar a tener una sexualidad plena si todo esto que está ocurriendo es un desastre? Creo que uno de los puntos más importantes aquí y raro o de difícil acceso es básicamente la salud mental. O sea, un niño que presenta problemas metabólicos desde edades tempranas podría sufrir violencia a nivel doméstico. Totalmente. Depresión. Y esto va a generar un ciclo vicioso en vez de virtuoso, que va a hacer entonces que pueda a veces defenderse de un mundo que es adverso, violento, comiendo. Porque comer, obviamente, tú sabes, nos da un placer inmenso. Totalmente. Un niño que presenta síntomas metabólicos puede ser un niño agredido en muchas áreas. Un niño que tiene riesgo a depresión, que tiene riesgo a ansiedad, o incluso, imagínate, tiene un trastorno por déficit de atención sin diagnosticar, que se va a observar más por actividades placenteras como comer. Ahí hay un hiperfoco. Más otras complicaciones que podrían suceder. Y entonces eso hace que los demás lo molesten, y entonces viene todo este ciclo de vulnerabilidades sumadas. Y luego imagínate, ¿no? Son estos niños o estos chicos adolescentes, pubertos, que incluso con la ginecomastia empieza a parecer muy evidente, ¿no? En caso de los varones. Las mujeres se llenan de acné, tienen las axilas oscuras, más pelo en todos lados, ¿no? Factores androgénicos en las mujeres. Que generan como un mayor incremento en la testosterona, pero que también modifican los cuerpos y los sacan dentro de los valores aceptados hacia lo hegemónico, y eso también hace que se sientan fatal o que sus deseos sexuales se vean alterados. O sea, ni siquiera puedes hablar de la sexualidad cuando tienes un adolescente con esas características. Creo que sí sería importante acercarnos. O sea, la salud mental tiene herramientas para poder empezar a diagnosticar, para poder empezar a ofrecer ayuda y entonces entender cuáles son los problemas. Imagínate, vives en un país donde todavía la sexualidad sigue siendo tabú en algunos aspectos. Ahora imagínate cuando tienes un niño, un adolescente con este tipo de problemas, con obesidad, con síndrome metabólico. O sea, yo lo veo bastante complejo, Jeremy. Creo que aquí también una de las grandes preguntas es si la persona se siente a gusto con su corporalidad. Y ahí nosotros tratamos de hacer que simplemente tenga hábitos y un estilo de vida lo más sano para los sujetos. Creo que tú eres experto en esta área y sobre todo es medicina personalizada. Totalmente. ¿No? Específicamente a lo que nuestro cliente necesita y bajo nuestra supervisión en salud. Es como también te voy a decir, o sea, pensamos que la obesidad es una situación, una condición que alguien eligió y decidió ser flojo, huevón y comer mucho. Es cierto. Al final del día tiene una connotación genética, hay factores hormonales que predisponen genéticamente hablando, no síndrome ovario poliquístico en el caso de las mujeres, en el caso de los hombres el aumento de los niveles de las aromatasas con la testosterona y el colesterol, etc. Y esta situación de entender de que la obesidad y la sobrepeso vienen de raíces muy profundas, ¿no? Que no son culpa del paciente, que son en culpa del entorno también. Exactamente, porque si nosotros estudiamos las cuestiones genéticas o puramente biológicas, son casos en extremo raros. O sea, vamos a ver en menos del 0.1% un gen ahorrador de grasa hiperactivo. ¿Me
Pero ¿entiendes? aquí yo lo que quiero poner Va en más allá, va a connotación- cuestiones socioculturales. Sí, o sea, yo lo que quiero poner en connotación, ve lo difícil que la tiene esta persona, ¿no? O sea, ya tiene un problema de obesidad, tiene ciertas características en la cara, con ciertos acné, vello, hirsutismo, ¿no? Básicamente, características morfológicas, ¿no? Esta situación de que no hay este check-in hegemónico, ¿no? No estoy en estos estándares, ¿no? Empezar una sexualidad va a ser complicado, pero también estamos hablando del derecho de tener esa sexualidad. ¿Por qué? Porque no estamos teniendo nada, doctor, que le den a ese niño herramientas o esa persona a tener herramientas para desarrollar su sexualidad. De por sí la tiene complicada por todo el desmadre hormonal y metabólico y lo que tú quieras, el estigma, el ambiente social. ¿Cómo le ayudas a esa persona a tener derecho a su sexualidad? Algo que yo les explico a mis pacientes también y es algo que todos tenemos que aprender en algún momento en la vida. Hay mercado para todos. Hay gusto para todos. Hemos oído también frases muy chistosas, pero que tienen cierta realidad, ¿va? Y espero no ofender a nadie, pero siempre se ha dicho, no hay gordas sin hombre. La verdad os hará libres, dice. Ajá, por eso se llama exacto. así el programa. Pero la frase es, no hay gordas sin hombre, es decir, toda persona podría encontrar a alguien más. Internet nos permite justamente encontrar a otros grupos que manejan bellezas o estándares no hegemónicos. Ese es el beneficio que también tenemos y que hablo con los adolescentes. Buscar otras personas que te gusten a ti con las características físicas que tú deseas nos permiten también ¿qué? Mejorar esta situación y fortalecer la socialización y motivar a los sujetos a desarrollar su propia vida sexual, hacer que tengan un debut sexual, porque esto de perder la virginidad es un tema más arcaico. Ya tenemos que quitar esos conceptos. Esa palabra me gusta. Debut sexual, ¿no? Ese Que empiecen debut a tener sexual. relaciones sexuales o autoplacerse sin el miedo a sentir que están haciendo algo malo, es decir, romper estigmas. Romper estigmas, sí, entendiendo que a lo mejor van a tardar en llegar. O van a entender que también van a tener problemas para tener una erección, o en el caso de la mujer, tener una lubricación. ¿Por qué? Porque a lo mejor la misma Hay hiperandrogenismo, ¿no? Eso podría Totalmente. complicar la Sí, situación. Pero es que es ahí donde yo entro en el debate, mi querido doctor, es que también debemos pensar de que esta persona, a pesar de que estuviera en algún tratamiento para pérdida de peso o estuviera en algún protocolo, ya sea quirúrgico, ya sea farmacológico, tiene derecho a tener también una sexualidad sana y nadie piensa en eso. Eso se llama derecho al placer y es algo que todos lo tenemos y es necesario porque tú sabes que 21 orgasmos para nosotros los hombres nos reducen el riesgo a cáncer de próstata. Totalmente. O sea, 21 eyaculaciones. ¿Por día? No, pues si quieres ahí chaquetearte por día, si nada, vas a acabar Tengo cansado, ya algunos no vas a amigos eyacular nada. Que sí hacen eso. ¿Va? Pero 21 eyaculaciones al mes tiene beneficios específicos para reducir como los niveles de inflamación, mejorar la calidad como de la circulación y reducir el riesgo a cáncer de próstata. Y en las mujeres una buena cantidad de orgasmos al mes favorece una mayor respuesta del sistema inmune y justamente reduce riesgos a infecciones virales y bacterianas. Tú acababas de abrir el podcast diciendo que la salud sexual del mexicano solamente tiene sexo 3 veces a la semana. Más o menos, en general. Quiere decir que no llegamos ni a la mitad del sexo que tendríamos que tener Pues esto para es la como- salud metabólica. Pero ahí te va. Pero esto es con actividades sexuales penetrativas. Las no penetrativas y la masturbación acá no se cuentan tanto y es muy probable que algunos hombres tengan al menos 5 masturbaciones a la semana. Okay. Pero esto se puede ir reduciendo si hay condiciones metabólicas, condiciones físicas o estigma o autoestigma. Exactamente. Yo, por ejemplo, te pondría en este debate, pondría en la mesa esta consideración, ¿no? O sea, realmente, y nosotros como médicos que vemos la parte de metabolismo, o a lo mejor un cardiólogo que ve la parte cardiovascular y los demás, que no le estamos dando importancia a esa situación de la sexualidad, en ninguna especialidad. Creo que es muy pocas veces
el médico confronta al paciente preguntándole sobre su salud sexual. ¿Por qué? Porque sigue siendo estigma. Y si no, el paciente no nos dice, oye, no paraguas para la fiesta, ¿qué hago? ¿Sí? Bueno, nosotros no lo vemos como una situación cotidiana para dar un tratamiento. Para mí, dentro de mi consulta, en general, en cualquier paciente que yo tengo, siempre tengo que preguntar sobre aspectos de la libido y frecuencia de las relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque es un elemento también de salud mental y bienestar. Eso es algo bien interesante porque el paciente no siente estas preguntas de forma intrusiva. Es importante preguntar, simplemente como una pregunta de rutina en nuestras consultas. Oye, ¿cómo va tu libido? En los hombres es, ¿se te para en la mañana? Pues, ¿cuánto estás durando ahorita? ¿Has tenido problemas en la erección? Y entonces los pacientes heterosexuales, homosexuales, bisexuales o extraterrestres te empiezan a contar de una manera rutinaria y sin morbo, simplemente números, frecuencia, 4 veces, 5 veces, fallé tanto, duré tanto, oye, con el antidepresivo duro más y el orgasmo es más intenso. Porque hoy tenemos tecnologías que han cambiado, por ejemplo, la sexualidad. Antes, en los 90s o a principios del siglo, pues los antidepresivos generaban muchos problemas de erección o disminuían la sensibilidad. Hoy tenemos medicamentos que no alteran esto y entonces los pacientes pueden disfrutar hasta orgasmos con mayor calidad, tanto hombres como mujeres. Claro, pero fíjate, tú lo haces muy bien, pero yo creo que hay que invitar a la audiencia que nos escucha en este podcast y que nos ve en YouTube, que deben, médicos, ¿no? Que deben de tener su historia clínica, esta parte de la sexualidad. Te lo resumiría en 3 preguntas sencillas que podemos hacer. Totalmente, doctor. Así, ¿cómo va tu libido? En el caso de los varones es, ¿tienes erecciones matutinas? ¿Has tenido problemas de erección durante las relaciones sexuales o al masturbarte? Y número 3, así, ¿qué necesitas para que yo te ayude? O sea, es muy peculiar porque a veces a mí me toca iniciar medicamentos para favorecer la erección en los hombres o en las mujeres. Y esta se puede ver afectada por muchas cosas. Se puede ver afectada por muchas cosas. El 90% son cosas de mi lado, de mi chamba, de mi changar. Y de ahí yo envío a urólogos o a ginecólogos para tratar con muchos problemas. Algo bien interesante es que en los pacientes que sufren obesidad también hay, en algunos grados, entre un 20 y un 25% antecedentes de abuso sexual. ¿Qué raíces tiene eso, doctor? No, es que no es la obesidad, no es, el abuso sexual podría generar problemas de obesidad. Okay, y esto es por antecedentes de trauma, violencia y ambientes en extremo violentos también los pueden causar, generando entonces que la persona decida modificar su corporalidad para no ser deseable. Esa es una. Y defenderse, un cuerpo y grande. Y defenderse al menos en su corporalidad. Otro es porque tienen conductas ansiolíticas como comer en exceso, porque tienen antecedentes de ansiedad desde la infancia y entonces comer es algo placentero. O se asocia el comer con placer y no con nada más. Y entonces esto puede afectar de muchas maneras la manera en cómo el paciente se observa a sí mismo, a su sexualidad y su interacción con los otros. Ahí se tiene que tratar el trauma. Totalmente. Y tratando el trauma, bueno, evidentemente la conducta nutricional se va a ver modificada. Pero sobre todo esta parte, fíjate que yo sigo teniendo esta pues duda, ¿no? Con el paciente que vive con obesidad y el inicio también de esta sexualidad, este despertar sexual o este debut sexual. Evidentemente podría ser promiscuo o podría ser demasiado tardío. Recuerda también que nuestra definición médica de promiscuidad es muy chistosa, ¿va? Porque es algo mucho más conservador. ¿Te acuerdas? Era algo así como más de 4 parejas al año, en la vida y demás, ¿no? Depende aquí cómo los médicos lo quieran tomar. No, más bien quiero decir el inicio de la sexualidad, si fue muy a temprana edad. Pero también esto depende de, otra vez, cuestiones culturales, sociales, étnicas. El inicio se puede ver alentado a edades más tempranas o edades más tardes. ¿Tú cómo lo ves en México actualmente? Es el inicio.
el punto no es el inicio dorado, sino la educación que yo tengo para evitar una infección de transmisión sexual, tener educación para evitar un abuso sexual, tener educación para negociar el uso del condón, tener educación sexual para tener métodos de planificación familiar y evitar un embarazo adolescente. O sea, yo... Y también explorar. Y mi punto de vista es, no me importa el inicio de la edad sexual, sino cuando tenemos un adolescente con el cual vamos a trabajar, es no lo hagas con adultos, te toca hacerlo con otros adolescentes. Número 2, tener toda esta información necesaria para protegerte. Y ya, a la edad que tú lo decidas hacer, tener tu debut sexual, lo harás, pero de la manera más lógica, segura y sobre todo tener también, buscar con quién auxiliarte o pedir ayuda. Porque imagínate que tienes papás muy conservadores que consideran que el placer femenino es malo y que entonces no le dieron ningún tipo de educación sexual a sus hijas, porque culturalmente el placer sexual en las mujeres es el diablo. No les enseñan a masturbarse, no les enseñan a negociar el uso del condón, no les enseñan a, oye, tu pareja te puede hacer sexo oral y eso va a hacer que sientas rico. Y explora estas áreas, explora esta parte y demás, explora tu cuerpo. Sí, porque eso es lo Imagínate, que yo digo. una niña con una mayor educación sexual va a iniciar mucho más tarde y va a tener herramientas para evitar un embarazo adolescente y va a tener herramientas para hablar de abuso, saber denunciar o hasta incluso buscar aborto seguro. Todas estas cosas, una buena educación sexual salva vidas. Totalmente, pero fíjate que también te pongo en este contexto. Siempre hablamos de todo lo negativo de la sexualidad. Previenes infecciones, previenes embarazos, previenes no sé qué, pero no hablamos también de esta parte de la autoexploración, del gusto propio, del placer, del derecho a ese placer. Pero ¿sabes por qué es? Porque tenemos una pésima educación sexual, incluso los médicos. O sea, la mayor parte de los médicos no habla. No hablamos, Doc, de verdad no hablamos. No se hace. Y algo bien... Te voy a dar datos chistosos sobre esto ya que estamos Sí, hablando. sí, sí. 70% de nosotros, los médicos, hemos parchado nuestros consultorios para bautizarlos o para que funcione. Y lo sabes, no puedes decir que no. Para puedes reírte y bautizarlos. demás, para Sí. bautizar el consultorio. Sí. Pero no podemos hablar de esto con nuestros hijos y con nuestros pacientes. Sobre cómo son nuestras actividades y más. ¿Te acuerdas? 3 preguntas. ¿Cómo va tu líbido? ¿Mantienes erecciones matutinas? ¿Y cómo es tu frecuencia en las relaciones sexuales? Y en las mujeres también es cómo va tu deseo. ¿Te masturbas? Porque eso es importante también. Y es algo, es dar un espacio en donde el paciente jamás ha tenido esa oportunidad para hablarlo, porque esa educación no se la dieron ni sus papás. Sí, es a lo que yo voy, mi doc. O sea, ahí es cómo yo le puedo ayudar a una persona que vive con obesidad a tener este derecho al placer, a la sexualidad. Creo que 3 preguntas y empezamos ahí para explorar otras cosas más fáciles. Pero para eso tendríamos que hacerlo de una manera rutinaria, que no se entienda como una idea de morbo y simplemente es, necesito evaluar también tu percepción del placer para poder ayudarte. Y si siento que a mí como clínico esto me rebasa, vamos con un experto. Claro. ¿Cuándo crees que es importante que tengan que ir con un experto? Creo que cuando haya una disfunción que genere discapacidad o que genere síntomas mentales. Es decir, en los hombres es mucho más frecuente un concepto que se llama ansiedad de desempeño. Imagínate que tengo un cuerpo no hegemónico, ¿va? O sea, estoy pasado de kilos. Pero que a mí se me para bien chingón en la mañana, tengo deseo, me la jalo a gustísimo. Pero cuando estoy frente a alguien a quien yo le gusto, no importa la otra corporalidad del otro sujeto, yo tengo un buen de dudas sobre mí. Dentro de las enfermedades que pudieran afectar nuestra sexualidad en la rama de la salud mental, ¿esta es la más frecuente? Yo creo que es una de las más frecuentes, ansiedad de desempeño. ¿Qué otras, doctor? Hay? Bueno, o sea, si tenemos depresión, ansiedad, trastorno obsesivo compulsivo, algún trastorno de personalidad, ¿qué crees? También la función sexual se reduce.
Y todo esto siempre está girando alrededor también del sobrepeso. Sí. O sea, el sobrepeso te pone en riesgo a ciertas enfermedades mentales específicas por la misma inflamación. Totalmente. Entonces va a reducir nuestras capacidades sexuales. Hay muchos autores que han investigado justamente la función sexual previa en los trastornos mentales. Y a pesar de que hay trastornos mentales que se podría creer que las personas son hipersexuales, en general, la función sexual se va reduciendo. Una hipersexualidad, ¿dónde la veríamos, doctor? En trastorno bipolar, por ejemplo, pero en momentos durante la manía. Y este es un momento donde el sujeto tiene una neurotoxicidad. Literalmente el cerebro se le está fundiendo por estrés celular, pero entonces la persona también aquí se mete en conductas sexuales de riesgo. Se agarran a parchar a lo que sea. Aquí sí es hoyo aunque sea de pollo. ¡Wow! O agujero aunque sea de caballero. O sea, una hipersexualidad en cómo se... O sea, un incremento en la libido mucho más allá de la frecuencia que normalmente la persona tendría previamente. Y se mete, o sea, básicamente una de las conductas como sexuales de riesgo en los pacientes con trastorno bipolar es tener relaciones sexuales con desconocidos. ¿Y dónde? O sea, y este sí es muy común en México. El trastorno bipolar afecta alrededor del 2% de la población. Es decir, hay 2.6 millones de mexicanos que lo tienen dentro de todas las edades. Pero aquí es durante un momento que se llama manía. Se requiere dar como atención médica, en algunos casos hospitalización, porque es un trastorno mental grave. Voy a poner un ejemplo, y no es con las palabras, pero es lo que quiero para que la gente me pueda entender. Fíjate, también teníamos hace unos años, ¿no? Este ejemplo de la persona que estaba con sobrepeso u obesidad, que era el clásico que veía siempre porno y se lo andaba chaqueteando, ¿no? O sea, decíamos el gordito que siempre anda con el porno. ¿Tendría alguna relación también esta parte? La autosexualidad, hay algunos grupos humanos que son autosexuales, personas que simplemente con la masturbación pueden placerse, ¿va? Pero esta es una minoría. La mayor parte de estos casos son personas que tienen tal autoestigma y han sufrido violencia, discriminación, que entonces es mucho más fácil alejarme de los actos sexuales con otras parejas y enfocarme solo en mí. Y bueno, se podría asociar también a algunos trastornos por control de impulsos, donde la gente pues tiene una masturbación compulsiva, viendo porno, pero esto se requiere como un estudio más complejo porque se requieren tantas horas en internet, tal número de masturbaciones y una serie de conductas compulsivas e impulsivas mayores a la población general. ¿Esto tendrá que ver también con TDA y este exceso de dopamina y luego te dura menos en el cerebro? En algunos pacientes con trastorno por déficit de atención, estas conductas compulsivas pueden suceder porque las personas buscan picos dopaminérgicos o experiencias intensas para poder satisfacer sus necesidades sexuales. Por esto decir, me la jalo y después como, o como y me la jalo. Veo porno, me la jalo y cada vez el porno es más intenso, generando entonces afecciones en la manera en como yo creo que tiene que ser una relación sexual. El porno tiene... ¿Es malo? No, pero tampoco es bueno. O sea, el porno tiene como elementos positivos, porque al menos durante la pandemia ayuda a muchas personas a distraerse. Y como vimos, el porno evoluciona siempre, ¿no? Durante la pandemia surgió porno con mascarilla, posiciones sexuales para tener relaciones sexuales durante el COVID. Y hemos visto que va evolucionando y cambiando, ¿va? El problema es cuando los adolescentes o los adultos creen que el porno es similar al sexo convencional. Y entonces empiezan a idealizar cómo es una vagina o cómo tiene que ser un pene, sin entender que existe una gran variación en coloraciones, en formas, texturas, y que la relación sexual no es inmediatamente meterla. O sea, la gente no entiende que el porno tiene una producción, que hay 20 personas atrás iluminándote, personas que te están manteniendo la erección y que están filmando durante horas para poder tener una escena de 20 minutos. Claro. Y te recuerdo también algo, las relaciones sexuales en los humanos en general duran entre 2 y 15 minutos, solo los actos penetrativos. Y entonces el porno distorsiona la manera en cómo nosotros lo vemos y cómo nosotros también podríamos disfrutar. Por eso es importante una buena educación sexual para hablar con los hijos y decir, lo que tú estás viendo es una escena, no es la realidad, son actores y son expertos, trabajadores sexuales que tienen una inteligencia sexual para poder
ejemplificar, escenificar un acto que no es real. Total. Entonces, podríamos decir que sí podría haber una asociación entre ser un comedor compulsivo y tener una situación de ver mucho. Sí, en algunos sujetos esto podría pasar por un trastorno por control de impulsos o personas con alta impulsividad, como los sujetos que tienen trastorno por déficit de atención. ¡Wow! ¿Y qué porcentaje crees que sea? Uy, el TDAH varía entre jóvenes y adultos. Puede ser un 7% en los niños y como un 5 o un 3% en los adultos, dependiendo las muestras. Sí, porque también creo que también señalamos más al sexo masculino que al sexo femenino en estos casos, ¿no? Pero también, otra vez, hay muchas disfunciones sexuales y problemas sexuales dentro de toda la diversidad humana. Claro, pero siempre el hombre es más juzgado por ver porno que una mujer. Hay algo bien interesante que también surgió durante la pandemia y previo a, hay un nuevo diseño de porno para mujeres, el cual tiene una historia, no se enfoca en la penetración, se enfoca más como en otros elementos no penetrativos para el disfrute de ellas. Y ha tenido cada vez un mayor crecimiento. ¿Cómo lo sabemos? Porque durante la pandemia los sitios de porno empezaron a ver los puntos de crecimiento en las necesidades específicas de los sujetos, porque el consumo de porno durante la pandemia se fue hasta el cielo y las mujeres empezaron a consumirlo cada vez más. Y no necesariamente es una actitud compulsiva, simplemente es autoplacer. Entonces, el no por se puede decir que si es una conducta adictiva o es una impulsividad. Ok. El no por, creo que si tenemos una combinación de alta impulsividad, características humanas donde los sujetos no pueden frenar los impulsos, va a ser mucho más fácil que se enganchen. ¿Va? Si tenemos una baja educación sexual, también más jóvenes lo van a consumir y formas cada vez más extremas de no por. Claro. ¿Tú crees que ha habido? Entonces, si educamos y explicamos como padres, como tíos, como médicos, oye, el no por lo puedes consumir y está bien, pero trata de entender que eso no es real. Es una escena, es un acto con profesionales que no tiene que ver con las relaciones convencionales. Y es ahí donde yo preguntaría, ¿tú crees que cada vez más gente se clava en el no por que en lugar de buscar una pareja? Eso es mucho más complejo porque el no por te da una satisfacción inmediata y estamos en una sociedad que busca inmediatez para el placer, inmediatez para soluciones, inmediatez para todo. Y hay como un dilema porque las redes sociales nos han acercado más y favorecen el acercamiento o la conexión con las parejas. Hoy en 2024 la mayor parte de los sujetos y parejas encontró a su compañero por aplicaciones. Pero ahí es donde también este tema, no lo sé. O sea, la tecnología acerca también, y junta. Pero también mayor posibilidad de hacerlo con desconocidos, Pero eso es placentero, Dorado, o sea, nada más es, si lo vas a hacer con desconocidos. Pero no muchas veces, porque si no tienes trastorno limítrofe de la personalidad. No necesariamente, tampoco hagamos estigma. O sea, si lo vas a hacer con desconocidos, sábete que tienes que tomar profilaxis preexposición para evitar la transmisión de VIH. ¿Va? Saber que te tienes que hacer tus exámenes de ITS cada 3 meses. Cuidarte para disfrutar y ejercer tu inteligencia sexual. Y encontrarás entonces ciertos placeres, pero esto depende de cada sujeto. Y la manera en cómo quiere explorar su propia percepción e inteligencia sexual. Recuerdas, es la manera en cómo yo doy placer, lo recibo y lo expreso. Es que ese es el problema. Todo el mundo se preocupa por darle al otro y no recibir él. Cuando tenemos una mayor educación podemos hacer como un elemento que se llama negociación. Sobre todo eso es mucho más fácil con parejas estables fijas. Poder decir yo quiero esto, me gusta esto, chupe aquí, no chupe acá, muerde aquí,
Amárrame, no me amarres, cachetéame. Dame el beso negro, no me lo des. Pues es que eso es muy importante. Eso Sí, da, sí, o sea, claro. un buen lavado de cazuela puede ser Ujú. algo tan placentero, pero tiene que haber como una negociación. Un Y yo sé que consenso. para algunos sujetos esperan que las relaciones sexuales sean intuitivas y que adivinemos la mente de lo que le gusta o no a la persona. Y muchas parejas... O lo pueden- clásico. Sí, pero muchas parejas pueden pasar años o décadas con insatisfacción por no hacer la petición, por miedo a ser juzgados por la pareja de, güey, me estás pidiendo algo así bien extremo. O sea, ¿tú crees que todavía haya personas adultas que no han vivido con un orgasmo? Es algo bien interesante porque probablemente el 50% de las mujeres en México nunca ha experimentado un orgasmo, ni masturbándose, ni con relaciones sexuales. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¿Y los hombres? La mayor parte de los varones han experimentado. Porque tú puedes orgasmos eyacular, por la- pero no tener un orgasmo clímax. Por la masturbación en general está asociado, entonces es mucho Mm. más sencillo. Obviamente las personas asexuales, que también existen y es una nueva orientación sexual, o al menos descrita, pues esta banda se va a masturbar, pero no va a tener interacción sexual con los otros. Claro. Es interesantísimo porque puede ser como el 1% de la población que es asexual y que simplemente no va a tener y no va a tener ningún interés en actividades penetrativas. Mi querido Jeremy, yo quiero hacer una pregunta ahí en esta parte. Cuando tú tienes una actividad penetrativa, ¿generas vínculo o no generas vínculo? Depende el género, depende tus expectativas. En las hembras humanas, el orgasmo hace que existan picos de oxitocina y cierto porcentaje de ellas podría establecer más vínculo con la persona con la que tiene relaciones sexuales. Pero también hay conceptos socioculturales complicados donde la gente considera que sexo es igual a amor. Y esto es algo que hablo con mis pacientes todo el tiempo y así Sí, los sí, hago sí, repetir sí, como sí. mantras. Y por favor, tatúatelo. Ujú. Sexo no es igual a amor, ni amor es igual a sexo. La mayor parte de nosotros, porque hemos visto telenovelas, series, películas, obras de teatro, confundimos que el acto sexual es igual a amar. Ujú, ujú. Y quiero explicarles que el sexo, al público que nos está viendo y oyendo, el sexo es solamente sexo. Es una actividad placentera que tiene muchos fines. Reproductivos, económicos, placenteros, entre otras cosas más complejas. El sexo lo usamos para muchas cosas más, Dorado. Entonces es algo que la gente tiene que entender y desvincular, que las relaciones sexuales no son igual a amor. Y eso hace Exactamente. entonces que no necesariamente te vincules y que puedas sentir placer. Porque también el esquema de vincularlo genera también tabú, ¿no? O no disfrutar la sexualidad como se debe. O sea, muy bien. ¿Y qué pasa, doctor? Este tema se me hace muy interesante y quisiera tocarlo también. O sea, ¿qué sabes tú de la obesidad en relación con la diversidad sexual? Bueno, como en toda la población general, 70% de las personas también dentro de la diversidad sexual van a presentar un incremento en su peso u obesidad. Pero hay un grupo bien interesante dentro de la diversidad sexual, sobre todo en los hombres gays, que se llaman osos. Osos. Son hombres que tienen una corporalidad no hegemónica, un cuerpo y unas medidas grandes y que se ven como osos. Ajá. Peludos, barbones, gordos y tienen todo un lenguaje. Como el doctor Toda Mario, una que le mando un estética. saludo. Pero el doctor Mario no es homosexual, es un asqueroso hetero como tú. Entonces, y eso está chido, Sí, o sea, sí. acá la banda osa hace como todo un juego donde se conjunta también con otra banda que se llama Leather. Dentro de las lesbianas también Qué hay lesbianas interesante. que no van a tener y no van a desear expresar una corporalidad hegemónica. Van a buscar ser más grandes, tener una actitud un poco más masculina o dominante. Y esto es interesante porque salirte de las cuestiones hegemónicas te enseña también y enseña a los demás otra realidad. Sí, porque voy a poner eso. O sea, una mujer lesbiana sí se ve más grande
y con una corporalidad diferente, ¿no? O sea, la mayoría, la que tiene esta corporalidad más masculina, se puede decir así, no sé si estoy diciendo un término que no pueda. Más dominante. Y si lo digo, perdónenme la ignorancia, más dominante sí tiene esta figura más grande. O sea, yo he notado mayor incidencia de obesidad en este tipo de poblaciones, digamos en las mujeres lesbianas, que tienen pues, rasgos más masculinos. Pero es una identificación con una corporalidad no hegemónica. Y no quiero caer en el estigma No, de aquí, señalamiento. Aquí lo que tenemos que hacer es preguntar. O sea, un punto importante es preguntar, oye, ¿consideras que tu belleza es no hegemónica? ¿Estás contenta con eso? Y ya. O sea, no estamos estigmatizando, no estamos haciendo otra cosa. Simplemente quiero conocer y saber cuál es su proceso de autoobservación, claro, y de su relación con la propia corporalidad. Sí, porque ahí es corporalidad, porque incluso la pareja, y tengo pacientes de esa, que les mando un saludo, a lo mejor si saben quién son. Dentro de la diversidad sexual. Dentro de la diversidad sexual, pero pues obviamente la pareja es mucho más pequeña en corporalidad, más femenina y definitivamente, o sea, esta parte de no sé si sea, vayan, es algo complejo, ¿no? Es algo mucho más complejo que tiene que ver con también percepciones sociales, percepciones personales y roles de género que existen también dentro de la diversidad sexual. Pero observarlos, entenderlos, pues nos permite entonces acceder. Si tú empiezas, por ejemplo, a ver diversidad sexual, eres amable, haces las preguntas correctas, la diversidad sexual llegará a todos nuestros consultorios porque estamos haciendo ambientes amigables. Esa es la idea. Y esa es la idea. Dar la salud a poblaciones que antes no lo tenían. Pero Jeremy, los médicos somos muy obtusos a veces en la diversidad sexual y no sabemos ni siquiera cómo abordarla. Preferimos no hacerlo. Para mí este espacio, hablar de estas situaciones es ganarle un poco más al mal, un pasito a la vez. Y que otros médicos digan, bueno, puedo preguntar sobre tu corporalidad sin que te ofendas. ¿Estás cómoda con esta belleza no hegemónica? Sí, no. Sí, doctor. Oye, ¿has tenido problemas de erección en un paciente con obesidad? ¿Cómo va tus erecciones matutinas? ¿Consideras que te tengo que mandar a un urólogo? ¿Consideras que te tengo que mandar a un ginecólogo? ¿Requieres como ayuda en aspectos sexuales o estás satisfecho? Eso es algo que tendríamos que hacer cada cierto tiempo a nuestros pacientes. Y hacerlo rutinario. Exacto. Pero fíjate que también en la comunidad trans, y lo digo porque también tengo pacientes de la comunidad trans, a veces también es difícil abordar ciertos temas, ¿no? O sea, yo soy muy delimitado, pero también desde el hecho que te subas a un aparato donde tienes que poner tu sexo biológico, es un punto. Los estudios de laboratorio son un punto, ¿no? Sí. El tratar de explicarle el proceso hormonal por el cual tienes grasita visceral es un punto. Pero esto es algo interesante otra vez. Porque que nos da miedo a médicos enfrentarnos. En general, digo, he evaluado más de 4,000 personas trans en los últimos 10 años. Soy uno de los médicos que más personas trans han visto en América. Y un punto importante es explicar también que, por ejemplo, en los hombres trans, es decir, de mujer a hombre, algunos de ellos durante la adolescencia se engordan para eso. No. Para parecer hombre. Para evitar los caracteres sexuales secundarios. Es decir, que el abdomen rebase las mamas y entonces no se noten. Es una forma de ocultarlo. Entonces, es explicar, si reducimos tu índice de masa corporal, también se reduce el volumen mamario y con el tiempo y con la terapia hormonal adecuada, tu corporalidad, tu masa muscular va a incrementar 40%. Totalmente. Tus características físicas van a hacer que te masculinices más rápido mientras más delgado estés. Que la mastectomía, que es una cirugía deseada en general, sea de la mejor calidad y con la técnica más moderna y menos invasiva. Pero esto implica entonces hablar sobre aspectos de salud metabólica. Con las mujeres trans también, es decir, a mayor grasa que pierdas, la terapia hormonal se vuelve más eficiente y la redistribución de grasa contigo va a ser más femenina. Y a veces eso ni siquiera lo sabemos y tenemos este estigma. Yo me ha tocado
varios colegas que dicen, no, el tratamiento hormonal, la terapia de reemplazo hormonal te está subiendo de peso, te va a generar resistencia a la insulina. De una manera no científica ni de una manera ética, ¿no? Y entonces esos pacientes son rechazados para atenderse. Es que para nosotros, bueno, al final de cuentas, tengo ya una red de expertos en medicina transgénero en donde tratamos de hacerlo lo más ético posible y que sea más fácil. Existen clínicas públicas en la Ciudad de México, pero pues atienden un número muy grande de pacientes y dan lo que hay, no lo que necesariamente el paciente necesita. Entonces, que acudan a nosotros para recibir las evaluaciones principales, saber cuáles son las expectativas, lo que el paciente quiere y aterrizarlas en un ambiente más realista, va a tener los mejores resultados. Ir paso a paso. Y sobre todo paso a paso, pero aquí es bajarlo. El problema es que tenemos también una población que ha sido históricamente muy agredida y que entonces va a llegar con las defensas en alto. Totalmente. Nos toca bajarlas, explicarlo, y en cuestión de salud mental, los expertos psiquiatras son quienes llevan una parte del proceso para vincularlo con los demás expertos y que esto salga increíble. Totalmente de acuerdo. Y así, mi querido doctor, quisiera yo también que la parte de la obesidad en cualquier persona, dependiendo la sexualidad o el género que tenga, disfrute de una salud sexual adecuada, que no le damos importancia. Es informarnos aquí, Dorado. Y es algo chistoso porque es romper creencias atávicas, arcaicas que tenemos, y eso implica aprender cosas nuevas. Entender cuál es mi salud corporal también en un momento muy claro, ¿no? O sea, ¿qué tan saludable estoy? Si tengo hipertensión, si tengo diabetes. La obesidad es una enfermedad, el sobrepeso es una enfermedad. Si tengo los lípidos altos, voy a tener alteraciones sexuales. Pero si eso se corrige, recuperas tu sexualidad. Totalmente. Ahora, ¿cuáles son mis expectativas también con mi corporalidad? Y eso es necesario preguntar. ¿Quiero o no quiero una belleza hegemónica? Pero también en ese momento en lo que estás en el tiempo de recuperación, se vale tener una salud sexual adecuada. O sea, ¿daríamos o no daríamos un fármaco para mejorar la sexualidad en una persona? Sí, claro que con sí. Síndrome metabólico y obesidad. Por supuesto que sí, así, sin pedos, sin problemas, sin ninguna inconveniente. Creo que un factor importante es mejorar la sexualidad porque eso biológicamente mejora la calidad de vida de los sujetos. ¿Qué porcentaje podría prevenir la depresión o la ansiedad en ese paciente? Yo creo que esta es una pregunta muy complicada y muy difícil de responder porque hoy un 10% de los mexicanos tiene depresión. Esos son 13 millones de sujetos. Y a lo largo de la vida un 30%. Entonces son casi 40 y tantos millones de mexicanos que tuvieron depresión. Hoy un 12% de los mexicanos tiene ansiedad o algún tipo de fobia. Entonces se tiene que tratar también, ¿no? Si yo identifico que ansiedad y depresión son altamente prevalentes, igual que las enfermedades metabólicas, si trato ansiedad y depresión, mejoro la calidad de vida de los sujetos y mejora su desempeño sexual. Así es. Pero la parte importantísima es este tema, que también esta salud sexual y esta calidad sexual va a mejorar la salud cardiovascular y la salud metabólica. Y Así no le es. damos importancia. Mi querido Jeremy, te agradezco muchísimo estar en este programa. Te pido por favor que nos regales unos tips, tanto para personas del área de salud como las personas que nos van a estar oyendo y que nos venían en su casita. ¿Qué tan importante es esta situación de la sexualidad? Independientemente tengas obesidad, no tengas obesidad, tengas o no preferencias de algún tipo, que sea. Bueno, a mayor educación sexual, más placentera es tu sexualidad. Por lo tanto, tienes que informarte y leer. Y esto es para médicos, pacientes y población general. Y si no tengo en casa, ¿cómo encontrar información? Porque a lo mejor mi mamá pues, ya es grande. Oye, ¿qué tal si te dejo unas guías de sexualidad? Extraordinario. Para ti ya las podemos Las compartir. las podemos poner sí, por aquí. unos Luis, PDFs así chidos que nos podemos compartir y demás. Algo sencillo para población general. Y vamos a dejar abierto el rectángulo de comentarios para que activen la campanita, compartan y escríbanos todo, porque les vamos a pasar también ahí los datos del doctor Jeremy y pueda él ayudarnos a responder estas dudas. Me encantaría, perfecto. ¿Va? Y creo que un punto importante, estos temas los tenemos que abrir,
creo que otro elemento importante es como médicos, como clínicos, tenemos que preguntar a nuestros pacientes sobre sus actividades penetrativas y no penetrativas. Exactamente. Y sobre todo ser cálidos. Empáticos. Me encanta este podcast, pero realmente eres una persona profesional, sabes perfectamente bien. Hasta los términos, todo me encanta, doctor. De verdad te agradezco. Hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Sí, yo sé, y estamos en un país que es difícil este tema de principalmente la salud sexual. Doctor, podemos dejar tus datos aquí. Sí, todo. Muchas gracias. ¿Sí? A ver, síganme en mis redes sociales, ¿Cuáles? @gemocruz con J. Uh-huh. Y estoy en TikTok como Jeremy Cruz Shrink. Muchas gracias, mi querido Jeremy. Vamos a ponerlo aquí para que no se nos vayan las letras. Y te agradezco, mi hermano querido. Y espero tenerte pronto de vuelta. Gracias, hasta luego. Hasta luego.